Buenos días, hoy es miércoles 1 de abril del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, abogado constitucionalista. Doctor Zavala, buenos días, gracias por atender la invitación para poder pedirle a usted un criterio, un análisis desde el punto de vista legal, en derecho constitucional sobre esta famosa idea de adelantar las elecciones. Se les prendió la luz a los iluminados del Consejo Nacional Electoral y decidieron pues adelantar las elecciones para el mes de noviembre porque según sus pronósticos en febrero habrán lluvias intensas, entonces no se podrá hacer las elecciones ese día, ¿no? Entonces decidieron cambiar para noviembre. Esto ha generado una enorme polvareda a nivel nacional. Quisiéramos conocer, doctor Zavala, cuál es su punto de vista, cuál es su criterio sobre esta cuestión que nadie alcanza a entender. Se adelantan las votaciones, pero las elecciones no. Nadie entiende qué es lo que pretenden hacer. Buenos días. Buenos días, señor licenciado. Gracias por esta oportunidad de poder expresar algunas ideas al respecto. Bueno, lo primero que tenemos por delante es un Consejo Nacional Electoral que si bien institucionalmente se encuentra definido y con sus funciones muy claras en la Constitución de la República y en el Código de la Democracia o Ley Electoral, sí nos llama la atención, aunque de alguna manera uno puede entender que los problemas fundamentales de su integración y del tiempo que llevan sus miembros, que debían haber sido ya reemplazados, se debe fundamentalmente a la responsabilidad del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos son los que jurídicamente, constitucionalmente tienen la obligación de realizar los concursos pertinentes para el cambio que tiene que darse de los miembros de este Consejo Nacional Electoral. Pero obviamente, y esto yo entiendo que no se lo puede utilizar siquiera como una disculpa, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la verdad es que es un organismo que desde su inicio estuvo lleno de situaciones muy desagradables, por decirlo de alguna manera, para el país. Ha estado presidido en algunas oportunidades por delincuentes. Acuérdese usted que tuvo un presidente que es el famoso cura Tuárez, que está todavía preso. Después vino otro presidente, un licenciado Cruz, que andaba con un carnet de discapacitado y había sido cinturón negro en artes marciales. Y así se podría señalar algunos, hasta el señor Alan Vera, que fue destituido por la propia Corte Constitucional junto a 4 miembros más del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en esas circunstancias, obviamente, no solo el concurso para cambiar a los miembros del Consejo Nacional Electoral ha sido un fracaso. Ahí estamos viendo el concurso para fiscal general del Estado. Pero bueno, volviendo ya a esta otra situación que sí mueve un tanto, por no decirlo, a una sonrisa, por lo menos a una forma inquietante de mirar la política de este país, se realizan Qué poca seriedad, doctor, qué poca seriedad en el manejo muy de la poca política. seriedad. Se realiza la convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, tomando una información que le dice al Consejo Una Nacional supuesta, Electoral, una supuesta. la corriente del niño nos va a arrasar, de tal manera que hay que hacer las elecciones anticipadas. Pero aquí ya viene otra cosa que dentro
entra en el análisis jurídico, porque independientemente de que las personas puedan pensar que esta es una situación ilegal, no es así. No. Y no es así por una razón. Yo tengo aquí, porque claro, los abogados tenemos que hablar con la ley en la mano. Y el Consejo Nacional Electoral tiene efectivamente la facultad de convocar anticipadamente a las elecciones. La única o el único requisito que la ley le pone es señalar que tiene que ser por lo menos 4 meses antes de la De la fecha fecha designada indicada. para realizar el sufragio. Claro. Entonces, no hay, desde mi punto de vista, ninguna situación de ilegalidad por parte del Consejo, amparándose como un pretexto, porque no había ni siquiera necesidad de enarbolar ese famoso pretexto para poder hacer la convocatoria. La ley es absolutamente clara al respecto y lo que han hecho obviamente significa para mí, ya desde otro punto de vista, parte de un plan que tiene que ver precisamente por eliminar algunos contendores políticos para las próximas elecciones. Créamelo, lo he conversado con algunas personas en términos de escuchar también su opinión para formarme yo una opinión. Y la mayoría de las personas con las que he conversado me dicen, aquí hay una situación que para nosotros comprende que esto es parte también de esa estrategia que tiene el gobierno nacional para eliminar dentro del plan nacional de eliminar las mafias criminales vinculadas al narcotráfico y a la narcopolítica, eliminar contendores políticos que están claramente identificados con estas organizaciones del crimen para no darles posibilidad siquiera de que puedan obtener algún tipo de candidatura. Y claro, lo he venido analizando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede como consecuencia de esto, licenciado? Se hace la convocatoria para el día 29 de noviembre. El día 29 de noviembre es el día en que tenemos que concurrir a depositar el voto. Es decir, es el día del ejercicio del sufragio, porque efectivamente lo que viene después, la proclamación de resultados, no es el mismo día. Lo que venía ocurriendo siempre es que esas organizaciones nos tenían datos inmediatamente de conformidad, cómo iban entrando las votaciones, los votantes, etcétera, y al final, después de una hora, nos decía, mire, esta es la tendencia, porque no se podía hablar tampoco de quién ha ganado las elecciones. Y entonces, el 29 de noviembre se hace el sufragio, la gente va y vota, y luego viene el proceso de análisis ya y de comprobación legal de los votos depositados en las urnas y en las mesas electorales. ¿Qué implica eso? Porque aquí viene otra situación que tiene que ver con las disposiciones del famoso Código de la Democracia. La ley señala que tiene que procederse a analizar jurídicamente ya actas, votos, etcétera, para poder establecer que cada mesa tiene un resultado y luego hacer la sumatoria. Pero luego de eso viene un periodo de impugnaciones, que atraviesa el Consejo Electoral y termina en el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí viene una cosa muy interesante que dice que una vez que se haya terminado este proceso y ya no haya ninguna impugnación que resolver y estén los resultados, los
las nuevas autoridades tienen que posesionarse de sus cargos en un máximo de 15 días después de la determinación de los resultados. Entonces, si miramos el 29 de noviembre, Noviembre. si se hacen las cosas rápidas, yo creo que podemos tener efectivamente al 30 o 31 de diciembre ya posesionados a los nuevos miembros de las alcaldías, prefecturas, Bueno, concejalías. pero, pero la señora Tamaín explicaba, trataba de explicar, haciéndose nudos, ¿no? De que la fecha Al 14 de mayo. de la fecha de la posesión se mantiene, ella decía 14 de mayo. Puede mantenerlo. Yo todavía tengo mis reservas. ¿Por qué razón? Porque si la ley le está permitiendo una situación de esa naturaleza, esta disposición que es especial se excluye de la otra disposición general que establece que cada 4 años tienen que hacerse las elecciones en el periodo establecido y la posesión tiene que ser en el mismo año de esa elección. Por eso se establece el 14 de mayo para la posesión. Pero esa es una disposición general. Acá estamos hablando de una disposición especial que le faculta, así como le facultó hacer las elecciones anticipadamente, le faculta precisamente para culminar ese proceso muy especial, muy particular y posesionarlos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo otro que entra dentro de un análisis general? Mire, le cortaron por lo menos 60 días a todos estos organismos seccionales para que no sigan en el manejo tan, no tengo la palabra, de los recursos económicos, en tratar de componer las documentaciones, porque de aquí se viene un periodo de fiscalización inmediata a los recursos económicos manejados en las alcaldías y en las prefecturas, especialmente de quienes pertenecen a la Revolución Ciudadana. Fíjese solo como un ejemplo, aquí en la prefectura de Pichincha hay 20 o 25 cargos de asesores y en el municipio de Quito hasta se han inventado unos nombres que pertenecen Aquí, al realismo fantástico de García Márquez. doctor Zavala, aquí en Cuenca pasa igualito, lo mismo. Hay asesores, hay asistentes, hay coordinadores, hay becados, hay fantasmas que cobran mensualmente unas buenas sumas de dinero de los fondos de los contribuyentes que se pasan una Así es. gran vida protegidos. Y también la fiscalía allanó la casa del alcalde, allanó el despacho del alcalde. Y la fiscalía le está investigando al alcalde por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. ¿Sabe usted, doctor Zavala, como abogado y constitucionalista que es, cuántos indicios de responsabilidad penal ha detectado la Contraloría en la administración municipal del señor Cristian Zamora? 18 indicios de responsabilidad penal. Qué bárbaro. Nunca en la historia de Cuenca se ha dado un caso de semejante magnitud. Nunca en la historia de Cuenca un alcalde, esta es la primera vez que le allanan su domicilio, se llevan documentos, allanan el despacho, se llevan documentos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Estamos moralmente y legalmente mal. Entonces, yo creo que de alguna manera, un poco concuerda con esta elucubración que yo estoy haciendo en base de también estas conversaciones que he tenido, porque el gobierno está, definitivamente comprometido con demostrarle al país cómo ha sido el manejo económico de estos gobiernos seccionales
que han estado fundamentalmente en manos de correístas. Sin embargo, creo que es importante señalar que no es una medida exclusivamente para los alcaldes y prefectos y concejales de la Revolución Ciudadana. Y valga la oportunidad en este momento señalar una cosa que creo que es muy importante. Se habla en este momento por parte de voceros de la Revolución Ciudadana de que la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana ha sido y es un ataque directamente contra ellos, contra la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que la ley le faculta al Consejo Nacional Electoral para suspender por un tiempo de hasta 2 años a los movimientos y partidos políticos que tienen, de acuerdo con los informes de la Contraloría, responsabilidad, mejor dicho, indicios de responsabilidad penal. Es en base de esa disposición que el Consejo Nacional Electoral toma esa decisión y yo creo, estoy casi seguro que dentro de poco, como la ley le permite establecer esa sanción de suspensión hasta por 2 años, van a actualizar eso y le van a poner Bueno, los 2 años a claro. la Revolución Ciudadana. Bueno, los revolucionarios ya están desafiliándose para poder participar en las próximas elecciones de noviembre, si es que la Corte Constitucional no dice otra cosa, porque tenemos entendido que alguien presentó una demanda de inconstitucionalidad de esa decisión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional, cuál es su Así es, pronunciamiento. Pero, así doctor es. Zavala, la facultad que tiene el Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones, como usted bien señala, es una facultad que tiene, pero el pretexto parece que no es el indicado, el justificativo parece que no es el indicado. ¿Por qué le digo esto? Porque se han hecho elecciones, los ecuatorianos hemos asistido a las urnas en inviernos duros, inclusive asistimos a las urnas en los tiempos del Nadando, COVID, en los tiempos del COVID con así es, mascarilla y no pasó absolutamente nada. así es. Aquí yo creo que hay que establecer dos aspectos. Esta decisión de la Revolución Ciudadana de buscar tiendas políticas de apoyo para poner a su gente una vez desafiliada en las listas, no creo que vaya a tener ningún resultado por una razón. Aunque se diga que en este país algunos que votamos siempre en contra de la revolución ciudadana y de la mayoría, o por lo menos de ese grupo poderoso de delincuentes que ha venido manejando a esa agrupación política, no lo hacemos por odio, lo hacemos simplemente porque consideramos que no puede ser posible que el atraco más grande en la historia política de este país, económico, lo hayan hecho ellos, porque está demostrado que más de 70.000 millones de dólares se llevaron. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo no creo, porque sí hay movimientos y partidos políticos pequeños que no tienen ni están manchados ni contaminados. Yo no creo que les abran las puertas a gente de la Revolución Ciudadana que ya está identificada plenamente en los Bueno, cantones, en las provincias. pero doctor Zavala, también hay movimientos, Sí, lamentablemente, también hay movimientos y partidos políticos de alquiler que están así listos para es, hacer su negocio, su agosto, así alquilando, es. alquilando a cambio de. Yo sé que es así y efectivamente en la historia política de este país tenemos desde hace tiempo ejemplos de ese tipo, pero en este caso tengo la impresión de que será muy mínimo, porque si hablamos, por ejemplo, de los movimientos y partidos políticos pequeños, ellos están buscando
hacer una vida política de aquí al futuro prestigiosa, no querrán contaminarse. Veremos quiénes les abren las puertas dentro de esos movimientos o partidos políticos de alquiler. Y también la ciudadanía está pendiente de eso porque ya es tan clara la manifestación de que desafílense y afílense a otra tienda política. Pero bueno, ese es el primer tema. El segundo tiene que ver ya con los aspectos de legalidad y de constitucionalidad. Como digo, la ley le da la facultad al Consejo Nacional Electoral de hacer convocatorias anticipadas, unas determinadas por la ley. Por ejemplo, cuando se trata del enjuiciamiento político de un presidente de la República, cuando se trata de la muerte cruzada, como ocurrió en el caso del señor Lazo. Es decir, están específicamente determinadas en la Constitución, pero otras no. Están bajo el criterio muy simple de la ley electoral, que les dice que pueden convocar a elecciones anticipadas simplemente cumpliendo el requisito de que sean 4 meses la convocatoria a la fecha del día del sufragio. Entonces, dentro del parámetro de justicia constitucional, ya hay sentencias de la Corte Constitucional donde este tipo de demandas se han rechazado porque no son demandas efectivamente de constitucionalidad, aunque uno pueda decir que se ha afectado al principio de la seguridad jurídica. No es así, no hay violación del principio de seguridad jurídica porque la ley les está facultando. Y entonces, y si la Corte Constitucional dice lo contrario. Si la Corte Constitucional dice lo contrario, tendrá que cambiarse la convocatoria, tendrá que cambiarse todo y tendrán que establecerse otros parámetros dentro de los plazos que se establecen para inscripción de candidaturas, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Bueno, aquí pero yo lo que creo, y con esto termino sobre este punto, es que la Corte tendrá que rechazar esas demandas, porque este no es un problema de constitucionalidad, sino de legalidad. Legalidad que tiene que ventilarse en la justicia ordinaria electoral, es decir, en el contencioso electoral. Y ya una demanda de esas está en el contencioso electoral, con lo cual se demuestra efectivamente que, para mí, equivocadamente se plantea ante la Corte Constitucional por una razón también, porque si la Corte Constitucional les desecha y les inadmite esa demanda de inconstitucionalidad, las demandas que se presenten en el contencioso electoral inmediatamente van a ser inadmitidas, claro, porque prevalece la resolución de la Corte Constitucional, que es más alta. Bueno, pero aquí hay otro problema, doctor Zavala. Hay otro problema serio. Es que los ecuatorianos no confían, desconfían completamente de unos consejeros que están completamente desacreditados, desprestigiados, que han cumplido sus periodos, pero no quieren dejar los cargos. No hay poder en el mundo. Un consejo de participación ciudadana podrido, que no avanza. Estamos hundidos. Yo creo que usted tiene mucha razón, licenciado Cedillo. Yo le quiero comentar una cosa. Estuve y estoy porque se haga una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución que está vigente. Por algunas razones, pero fundamentalmente porque yo creo que en este periodo de la historia de nuestro país, realmente, ¿qué sentido tienen las elecciones para concejales cuando nosotros tenemos candidatos a alcaldes que pueden ir con un buen propósito independientemente de la tienda política a la que pertenece, y se encuentra que hay concejales que le torpedean cualquier tipo simplemente porque no obedece a los intereses políticos a los que responden esos concejales?
Y también soy de la idea de que tienen que eliminarse esas prefecturas que no sirven absolutamente para nada, porque las prefecturas que están constituidas por estos prefectos así denominados no tienen realmente una labor en función social de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces se dedican a hacer lo que se hace en Pichincha, meter a los amigos en diferentes cargos, inventarse cargos y de esa manera atender políticamente a quienes les apoyan en todas sus, fundamentalmente, trafacías. Entonces yo no creo que deban seguir existiendo. Y si alguien piensa que deberían existir, bueno, por lo menos que pase un periodo de unos 8, Claro. 16 años para volver a restablecer esa cuestión. Tampoco estoy de acuerdo. Y ese era otro de los propósitos por los que yo me guiaba para que piense que es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para la Claro. reforma de la Constitución. Es el hecho de que los alcaldes no pueden ni deberían ser elegidos en votación directa, porque los alcaldes finalmente tienen que coincidir en una gestión gubernamental de todo el país. Para eso reciben los recursos económicos, porque también podría ser el hecho de que tengamos un alcalde que vaya y se festine Claro. el dinero que le entregan y ahí Lo que está pasando aquí en Cuenca, lamentablemente, ¿no? Lo que está pasando así en es, Cuenca. Y aquí en Cuenca tenemos, doctor Zavala, ya para concluir, 15 concejales. La mayoría cómplices, cómplices del alcalde, ¿no? De todos los delitos que se le acusan, de todas las investigaciones que están en la fiscalía, de todas las auditorías con indicios de responsabilidad penal. Lamentablemente, una mayoría de concejales han venido y vienen actuando como cómplices a cambio de silencio, a cambio de prebendas y a cambio de viajes de placer. así es, licenciado. Por esa razón es que creo que todo está dentro de este plan de poder liquidar realmente a todas esas mafias, unas de cuello blanco que ejercen funciones en los gobiernos descentralizados, otras que son por debajo los vínculos para todas estas agrupaciones de extorsionadores, de delincuentes que van y el rato más pensado matan a cualquiera para ejercer una acción de temor para los ecuatorianos. Entonces yo creo que dentro de poco vamos a tener una cantidad de delincuentes en la cárcel del encuentro. Perfecto. Bien, gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, sobre sus puntos de vista del adelanto de elecciones en nuestro país, elecciones seccionales. Doctor Zavala, que tenga un buen día. Muy amable licenciado Cedillo, hasta luego. Gracias por la entrevista.